De Frente. Estamos en De Frente. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos en la República Mexicana a través de TVC Mega Canal, y estamos directamente hasta Culiacán, Sinaloa, con nuestro compañero Andrés Villarreal. Andrés, ¿cómo te encuentras por allá? Un saludo, Víctor. Pues muy bien, ya en los tiempos calurosos de esta capital del estado de Sinaloa. Bueno, ni qué decir. Nos vamos directo al tema, Andrés, y como siempre en esta dinámica de dos columnas políticas, luego vendremos con tres temas generales y vamos a arrancar directo hoy. En el Universal, Salvador García Soto, columnista importante, nos habla del cortejo de Anaya a Margarita Zavala. ¿Será que Anaya anda desesperado buscando a la señora Calderón? ¿Será que esos votos de la ex primera dama le puedan dar algún triunfo a Ricardo Anaya? Pues podrían ayudarle, al menos al final en esto de la política, y los candidatos lo que hacen todos los días es cortejar a los ciudadanos, tratar de convencerlos. Claro. Esto es un enamoramiento al final, hay que tratar de convencer a los ciudadanos. Estos que deja Margarita Zavala son muy importantes, esos 4 puntos que no van a ser una sumatoria automática para nadie, pero sí lo pueden ser mucho más fácil para Ricardo Anaya. Al final Margarita Zavala es una panista, aunque haya ido por la vía independiente. Andrés, enamoramiento después de los coscorrones y las agresiones que sufrió Zavala, ¿se podrá dar un perdón? Sí, claro, en política se perdona prácticamente todo, pueden hacerse las más grandes ofensas, y no es malo, hay que decirlo también, que no es malo que al final se llegue a un entendimiento. La política justamente se trata de eso. Si tuvieran que recurrir a otras armas, ahí estaríamos mucho más en peligro, ¿no? Creo que al final Margarita es panista, muchos de sus seguidores son panistas, son miembros del Partido Acción Nacional, y el PAN fue inteligente, Víctor, fíjate, no expulsó a nadie ante las decisiones que empezaron a tomar en muchos de los estados, panistas de a pie que empearon a solicitar las firmas para Margarita Zavala. Hubo cierta inteligencia y no hubo un rompimiento. Salvador habla en esta columna de una escisión. Yo no creo que haya ocurrido tal cosa. Hubo una tolerancia de la dirigencia panista a los que estaban apoyando a Margarita Zavala. Andrés, esos votos de los que hablas, ese 4%, los 800,000 firmas que recibió, ¿a dónde van? ¿Se van al PAN? ¿Se van a Morena? ¿Se van al PRI? ¿Quién recibirá ese capital político? Yo creo que el mayor ganador de esta declinación de Margarita Zavala va a ser Ricardo Anaya. No veo que la mayoría de los simpatizantes de Margarita Zavala vayan a simpatizar con Andrés Manuel López Obrador. Incluso podrían irse a cualquier lado, quizás menos a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, y tomando en cuenta la misma argumentación que estamos haciendo de que son panistas, la gran mayoría de ellos terminarán votando por Ricardo Anaya, aunque no les guste, porque la otra sopa les gusta todavía menos. Con toda y la bronca abierta que estamos viendo entre Felipe Calderón y Ricardo Anaya. Sí, porque podría ser imperdonable varias de las cosas que les hizo Ricardo Anaya, Víctor. Sí. Pues sí, sí es cierto. Oye, voy bien, y de aquí vamos, la dinámica nos manda a otra columna. En este caso vamos a hablar de Héctor Aguilar Camín. En periódico Milenio hoy saca sobre esa guerra que se está dando, y el escritor, investigador y periodista toca ese tema delicado, la relación entre delito y política. Así se llama, yo diría, delito y proceso electoral. Y para muestra un botón, 305 agresiones directas a candidatos, aspirantes o autoridades locales. De esas agresiones, Andrés, 94 asesinatos. ¿Es la guerra? Sí, yo creo que sí. Quizás no nos hemos enfocado muy claramente en esto que habla Héctor Aguilar Camín y que ha venido ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. Él habla de que no hay un interés, no hubo durante mucho tiempo un interés de las organizaciones del crimen en la política. No ha sido así. Sí. Hay ejemplos suficientes para entender que estaban más que interesados las organizaciones del crimen en poner policías y los jefes de la policía, fiscales. Ahí está el caso de Nayarit,
que actualmente se encuentra en los Estados Unidos detenido, claro. Su fiscal, no un ministerio público. Es decir, esta situación es tan grave que debiese convertirse en un asunto de Estado. Estos casi 100 candidatos, claro, que han sido asesinados, más de 300 que han dejado sus candidaturas y que hay muchos elementos para pensar que fueron amenazados por el crimen organizado, yo creo que debería preocuparnos mucho más de lo que actualmente estamos pensando en ellos, ¿no? Más de mil han dado un paso atrás, no han querido saber ya nada. Oye, a ver, Andrés, en esta situación, ¿qué pasa con la autoridad? ¿Está involucrada o está limitada? Porque ni se ve ni se oye. Yo creo que no hay una política integral para entender lo que está ocurriendo en todo el país, en esos ayuntamientos. Es decir, ante la situación de las organizaciones del crimen que no pueden influir entre los candidatos a la presidencia, han optado por la autoridad más débil, que son los ayuntamientos. Es la autoridad más débil, ayuntamientos empobrecidos tenemos en todo el país, ayuntamientos débiles institucionalmente, con policías casi de puro membrete. Es muy sencillo entonces que con el poder del dinero estas organizaciones del crimen puedan influir. Hay muchísimos casos. En Sinaloa hubo una diputada que fue impuesta por las organizaciones del crimen. ¿Qué mayor ejemplo quieren? Eso es. Oye, Andrés, la pregunta de los 64,000. ¿Estos asesinatos se dan por la relación de los mismos involucrados con el crimen organizado o serán personajes que intentarían combatir este cáncer social? ¿En qué lado los ves? No lo sé, pero sí sería interesante, Víctor, que la autoridad nos hiciera un mapa nacional de qué ha venido ocurriendo. Me parece injusto meter a todos estos candidatos en un solo costal. Tal vez haya de las dos historias, candidatos valientes que han intentado enfrentarlo, pero no tienen las herramientas, o al revés, que han terminado infiltrados. No lo sabemos, pero sí la autoridad debería estar obligada a darnos una explicación completa de lo que ocurre en el país, hasta dónde es la filtración de las organizaciones del crimen en la política. Han querido imponer gobernadores, alcaldes, diputados, que nos explique la autoridad. Tiene los elementos para hacerlo. Claro. Yo creo que eso es la base, explicación, información sobre todo. Muy bien, Andrés, vámonos al siguiente tema y vamos a tocar violencia generalizada en México. Caso Jalisco, es una violencia electoral. Lo que vimos hace apenas unos días en Guadalajara es la gota que derramó el vaso, una violencia incontrolable que reta a la autoridad, una violencia que provoca miedo en la gran mayoría de los mexicanos. ¿Nos vamos a acostumbrar a ello o qué va a suceder, caray? Sí, desgraciadamente en muchos sitios, Víctor, nosotros que vivimos acá en el norte lo sabemos, ha empezado desde hace mucho tiempo una normalización de esta situación de violencia. Lo que vivimos los últimos días en Jalisco ya se ha repetido muchísimas veces en Tamaulipas, en Chihuahua, en Veracruz incluso, estos bloqueos que son Culiacán? casi terrorismo. En Culiacán ha sido mucho menos esta situación generalizada, pero a ese extremo me refiero. Sigue estando Sinaloa, por supuesto, en los primeros lugares en el número de homicidios, pero esta situación generalizada y normalizada yo la veo mucho más en el norte que en otras regiones del país, quizás con la excepción de Veracruz y Guerrero, y esa autoridad que se ha visto en muchos de los casos rebasada, especialmente las autoridades locales, porque de repente lo único que pareciera que están esperando es que llegue la Marina o el Ejército para estarlos salvando. Sí, claro. Oye, Andrés, una pregunta así puntual. ¿Tendrá relación con los días preelectorales toda esta agresión, todos estos asesinatos, toda esta violencia, o es algo normal? No, yo creo que debe estar íntimamente relacionado en muchos de los casos. No es fortuito que esté ocurriendo en estos momentos. Hay un concepto que se utiliza mucho en materia de seguridad, que es el de los reacomodos de las fuerzas, es decir, como en toda situación de poder, ahí también hay un grupo que busca este reacomodo. Es natural, es normal, no está bien, por supuesto, porque la fragilidad de la misma autoridad provoca justamente eso.
espacios huecos tienen que llenarse de alguna manera. Hemos dejado en este país que esos espacios, esos huecos que va dejando la autoridad sean llenados por el crimen organizado, y de ahí la expansión de ser únicamente organizaciones de tráfico de drogas a ir ocupando una gama de delitos que van desde el robo de combustible, automóviles y hasta estas situaciones de poder. Como lo menciona incluso, regresando un poco, Víctor, a la columna de Héctor Aguilar Camín, se está documentando, hay casos documentados en los cuales las organizaciones del crimen entran a los ayuntamientos, hacen obra pública, es decir, hasta el dinero público ya lo tienen en sus bolsillos. Eso es, Andrés, y nos vamos a ese otro tema de la autoridad rebasada, que está relacionado con todo esto que estamos platicando precisamente y que estamos analizando y debatiendo. El control total de esto que está sucediendo está en manos del crimen organizado. O sea, estamos viendo una autoridad ya que quedó atrás, que no vemos respuesta contundente por parte de alguna policía, y tú lo decías, incluyendo el mismo Ejército o la Marina de México. ¿Lo ves así, Andrés? Yo creo que valdría la pena matizar, es decir, hay algunas zonas del país en que evidentemente la infiltración que tienen las corporaciones y lo rebasadas que están las corporaciones estatales o municipales, y hablo de todos los gobiernos, en esas zonas yo creo que sí, evidentemente es una situación de altísimo riesgo. Andrés, no se puede hablar tampoco de que todo el país se encuentre en la misma situación. Dime en qué zonas no, Andrés. Dime en qué zonas no. Mérida, tú me estás diciendo que en algunas zonas. En Mérida se vive apaciblemente. Pues yo creo que Mérida puede ser una isla. Sí, la única isla que queda en este país con esa situación. Y de ahí en fuera, todo el país creo está... también, Víctor, que dentro de algunos... ¿Sí? Sí, adelante. Creo que dentro de algunos estados, incluso muy violentos, hay zonas donde todavía es posible hablar de cierta tranquilidad. Te pondría el caso de Escuinapa, es un municipio muy pequeño en la costa del estado de Sinaloa, en el cual tú revisas los números y ocurre un asesinato cada 3 meses. Entonces, valdría la pena no exagerar. De repente los titulares son muy exagerados en los periódicos, en los noticiarios de televisión, y hablan de que la violencia está generalizada en todo el país. Déjame contarte rápidamente una anécdota. Dice Kapuczynski, un periodista polaco muy conocido. Perdóname que entre en este debate contigo, Andrés, pero me llama mucho la atención que entonces es como si los medios de comunicación fuéramos los que estamos creando este gran problema. Pues yo veo que en Sonora y veo que en Sinaloa, no me voy a disparar y veo al pie. que en Nuevo León. Oye, sí. A ver, Andrés, en esta bola mágica, y vámonos rápidamente con este tema, en el análisis político, ¿tú ves algún candidato, alguno de los que están ahí ahí exponiéndose, dando debates y todo, uno que pueda poner fin a esta guerra? No, creo que no, y eso sí es lamentable para nosotros los ciudadanos. Ninguno de ellos ha logrado articular una política de seguridad que sea mínimamente aplicable y que dé resultados a largo plazo. Es evidente que México vive desde hace muchísimos años, no 10, sino por lo menos 25 años, en una grave crisis de seguridad que no se ha logrado resolver. Si tú recuerdas, el presidente Calderón hablaba por allá en el año 2007 de fortalecer institucionalmente a los municipios, después a los estados y por supuesto, por último, a la federación. Hay instituciones débiles. Claro, y evidentemente, pero en los últimos 10 años no se ha hecho nada para fortalecerlos. Insistía en la policía única, claro, insistía en la policía única e insistía también en tener un control sobre las policías municipales, que es donde aparentemente se da ese gran problema, Andrés. Así está la situación. Y bueno, se nos terminó este tiempo. Vámonos a otro tema. ¿Existen condiciones? A ver, este es el tema central que podemos llamarlo. ¿Existen condiciones para llevar a cabo la elección del próximo 1 de julio? La pregunta obligada, ¿existe, se puede llevar bien las elecciones dentro de poco más de un mes sin violencia o hay algo que temer, Andrés? Yo creo que hay las condiciones suficientes para el desarrollo de una jornada el día 1 de julio. Habrá sin duda puntos y focos rojos en todo el país y si nos regresamos un poco a lo que hemos comentado, la mayor prueba son estos casi 100 candidatos que han sido asesinados. Es un número altísimo aún para una elección tan grande que vamos a tener el próximo 1 de julio.
Evidentemente va a haber Así esta es. situaciones de violencia en muchos de los lugares. Lo que me llama la atención y lo que sí preocupa es que no pareciera el Estado, no aparece el Estado por ninguna de estas condiciones violentas. No basta con que el INE diga que de manera generalizada habrá elecciones libres, abiertas. No es suficiente. No es suficiente, Lorenzo Córdoba, hablando del asunto. Está rebasado. Oye, Andrés, ¿van a inhibir esta desmedida violencia que estamos viendo? Casi 100 muertos relacionados nada más con candidatos o precandidatos. ¿Va a inhibir la presencia en las urnas? O sea, ¿va a ir menos gente a votar o crees que no pase nada? Será una variable importante, insisto, en algunos focos del país. En otros lugares ni siquiera será tema. En algunas zonas, pero creo que basta con que si en esas zonas de las que estamos hablando, de Michoacán, Guerrero, son suficientes para que la gente no acuda a las urnas, debiera revisarse al final si estamos hablando de una elección válida o una elección que no debió haberse tomado en cuenta. Claro. Andrés, ¿a quién favorece la violencia, esta violencia? ¿A quién le favorece el miedo social, el temor de que la gente salga a la calle? ¿Hay algún partido, algún candidato que pueda decir esto me ayuda? No creo. Espero que nadie le esté apostando a que suceda así, aunque en política la mejor forma de pensar es mal pensar. Pero creo que a nadie favorece esta situación de inseguridad, a nadie favorecería que se presentaran enfrentamientos violentos en algunas zonas, mucho menos más cerca de la elección, que ningún candidato le esté apostando a eso. Y si nosotros como medios y la sociedad, los ciudadanos empiezan a visualizar que un candidato piensa que una situación de inestabilidad le podría favorecer, yo creo que hay que señalarlo de manera rápida. Claro. Ya por último, y retomando lo que veíamos hace rato en torno a las 300 agresiones a políticos y los 94 asesinatos en estos 7 meses, Andrés, para cerrar este tema, después estas elecciones, ¿se detendrá después de las elecciones esta violencia o México no tiene remedio? Yo creo que lo que sí podríamos pensar es en una disminución gradual de lo que está ocurriendo. Ir disminuyendo de manera gradual las situaciones de violencia y recuperando territorios. Los lugares en los que ha funcionado esto es así, van ganando pequeños territorios. Claro, y dependiendo quién gane, por supuesto. Sí, evidentemente Andrés, ya veremos el resultado de la elección. Muy bien. Andrés, muchísimas gracias por estar en contacto aquí en De Frente, en este programa. Saludamos a todos nuestros amigos en la República Mexicana y agradezco de manera muy especial a Andrés Villarreal allá en Culiacán, Sinaloa, desde Hermosillo, Víctor Mendoza Lambert.